¿Te imaginas una línea tan marcada que ningún animal se atrevería a cruzar? Una frontera que no solo desafía la lógica de la migración natural, sino que también desafía las propias fuerzas de la evolución. Ahora, imagina que esa línea no es visible a simple vista. No está dibujada en ningún mapa físico, pero aún así ejerce un impacto tan profundo que la naturaleza parece incapaz de franquearla. Estamos hablando de la enigmática línea de Wallace, apenas 32 kilómetros de mar que ningún animal se atreve a superar. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace que una barrera invisible sea tan poderosa como para impedir el paso de especies enteras? Para desentrañar este misterio, vamos a embarcarnos en un viaje hasta Indonesia y a explorar todo lo que podamos acerca de esta frontera infranqueable que desafía incluso al instinto natural. Si tú, al igual que nosotros, sientes fascinación por los secretos de la naturaleza, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Juntos podemos explorar aún más misterios alrededor del mundo. Así que vamos a Indonesia. Allí, entre las islas de Bali y Lombok, encontramos una línea divisoria invisible. Al oeste de esta línea predomina la fauna típica de Asia: tigres, rinocerontes, osos y elefantes. Pero basta con cruzar un poco más de 30 kilómetros hacia el este para encontrarse con un mundo totalmente diferente, donde habitan canguros y dragones de Komodo. Esta frontera que separa dos reinos biológicos tan distintos, el asiático y el australiano, se llama Línea de Wallace. A simple vista, no es más que un brazo de mar, sin ninguna característica obvia. Sin embargo, científicos de todo el mundo intentan descifrar su enigma desde hace más de 150 años. Después de todo, ¿qué la hace tan especial? Piensa en cualquier otra parte del planeta. Los animales migran recorriendo largas distancias en busca de alimento o para reproducirse. Las aves cruzan océanos en viajes épicos. Las tortugas marinas atraviesan cientos de kilómetros para llegar a la playa donde nacieron. Los animales no conocen fronteras físicas como las que construimos los seres humanos. Pero aquí, en la Línea de Wallace, la historia es diferente. Prácticamente ningún animal se atreve a desafiar esta división invisible. Funciona como un muro infranqueable para la mayor parte de la fauna local. 30 kilómetros de mar no son nada para las aves o las tortugas, ¿verdad? Aún así, algo las detiene. Ni los mamíferos ni los reptiles de Lombok intentan llegar a Bali. Incluso en caso de catástrofes como incendios o tsunamis, no cruzarían esta frontera. Los tigres y los lagartos monitores de Bali tampoco llegan a ver los bosques de Lombok. Incluso las aves respetan esta línea con rigor, salvo por algunos murciélagos ocasionales. Esta línea no es solo una división geográfica. Representa la frontera entre dos mundos ecológicos. Aunque parezca imposible de cruzar solo desde el punto de vista físico, ¿será realmente así? ¿Cómo surgió esta barrera misteriosa? Para entenderlo, necesitamos retroceder en el tiempo. Curiosamente, la pista sobre esta línea estuvo a punto de ser descubierta en el siglo XV. En 1521, Antonio Pigafetta, que acompañaba la expedición de Fernando de Magallanes, notó que la fauna de Filipinas y las Islas Molucas era muy diferente, a pesar de su proximidad geográfica. Registró sus observaciones, pero el enigma permaneció sin solución. No fue sino hasta el siglo XIX que Alfred Wallace, un naturalista británico, comenzó a descifrar este misterio y revolucionó la biología. En 1854, Wallace inició su viaje por el archipiélago malayo y pronto se dio cuenta de que la fauna y la flora de Bali y Lombok parecían pertenecer a mundos completamente diferentes. Por un lado, animales como tigres, rinocerontes y elefantes. Por el otro, marsupiales como koalas y canguros.
Este descubrimiento generó numerosas preguntas para las que la ciencia no tenía respuesta. Durante 8 años de expediciones, Wallace recolectó más de 125.000 especímenes, lo que le permitió formular ideas revolucionarias. Intercambió cartas con Charles Darwin en aquella época, contribuyendo a sentar las bases de la teoría de la evolución. Sin embargo, Wallace no logró explicar de forma definitiva la razón de esta barrera biológica. Para ello, es necesario mirar aún más atrás, a un tiempo remoto en el que la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Hace millones de años, todos los continentes que hoy conocemos estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Esa inmensa masa de tierra era como un gran santuario de migración para diversas especies animales. Incluso los reptiles más grandes, como los dinosaurios, circulaban libremente por toda su extensión. En aquel período, océanos y mares aún no se habían formado para separar los continentes, y nada impedía que las especies se dispersaran. Sin embargo, esa unión no duraría para siempre. La fragmentación de Pangea estaba destinada a suceder. ¿Sería una tragedia inevitable? No. En realidad, existe una razón muy clara para la separación de este supercontinente. La Tierra está compuesta por enormes bloques, conocidos como placas tectónicas, que se mueven sin cesar a lo largo de toda la historia del planeta. Pero, ¿cómo funciona esto? El calor intenso que proviene del interior de la Tierra hace que el magma ascienda, empujando esas placas que acaban por separarse unas de otras. Por ejemplo, las placas de América del Norte y Eurasia continúan alejándose, aunque lentamente, apenas unos pocos centímetros cada año. A medida que las placas se desplazan, los continentes se separan, y Pangea no pudo resistir este movimiento constante. Cuando ocurrió la fisión, los continentes se dispersaron como gigantescas piezas de un rompecabezas, creando océanos y cordilleras que se convirtieron en barreras naturales para la fauna. Pero, ¿cuál fue el impacto de esto en la evolución de las especies? Vamos a examinarlo más de cerca. Cada pedazo de tierra aislado se transformó en un verdadero laboratorio de evolución, albergando ecosistemas propios y distintos. Al mismo tiempo, el desplazamiento de los continentes modificó profundamente el clima, obligando a sus habitantes a adaptarse a las nuevas condiciones. Sin la posibilidad de migrar, las especies comenzaron a recorrer caminos evolutivos independientes. Aunque esos cambios ocurrieron a escala global, fueron especialmente notables en la región del sur de Asia. Las antiguas tierras de Sunda y Sahul tuvieron una importancia notable en la evolución de las especies. Hace millones de años, Sunda y Sahul conectaban Asia con Australia, funcionando como puentes naturales de migración. Pero, después de la era del hielo, el nivel del mar subió y esas tierras quedaron sumergidas, creando una barrera marítima. Asia y Australia dejaron de compartir flora y fauna. Surgió una divisoria de agua entre ellas. Bien, pero ¿por qué los animales no atraviesan esa barrera? Es simple. La línea de Wallace marca el punto de transición entre dos mundos de clima y naturaleza completamente distintos. La fauna de cada lado de la línea evolucionó en aislamiento durante millones de años. Aunque algunos animales lograran cruzar la frontera, ya fuera nadando o volando sobre el estrecho, difícilmente se adaptarían al nuevo ambiente y acabarían pereciendo. Parece una explicación lógica, ¿verdad? Pero curiosamente, esa frontera crucial no fue debidamente reconocida hasta muchos años después de su descubrimiento. Eso también tiene una explicación. Wallace se adelantó a su tiempo y sus ideas solo fueron reconocidas décadas después. Fue en los años 1960 cuando la biogeografía se popularizó y la frontera por él descrita pasó a llamarse Línea de Wallace. Pero, ¿acaso esa fue la última palabra sobre el tema?
En realidad, una nueva sorpresa aguardaba a los investigadores. La línea de Wallace no es un caso aislado. La gran revelación es que la línea de Wallace no está sola. ¿Cuántas otras barreras enigmáticas existen todavía en la naturaleza? Un investigador alemán, Max Weber, identificó otra. Y eso fue solo el comienzo. Y no se trata de algo lejano, sino de una línea que pasa cerca de la propia línea de Wallace, en Indonesia. Su nombre, Línea de Weber. Esta línea representó un avance en la comprensión de la región, pues refina la transición entre las faunas asiática y australiana, siguiendo un trazado un poco más al este y representando el equilibrio entre estas regiones para mamíferos y otros vertebrados terrestres. Aún más al este se encuentra la línea de Lydekker, que recibió su nombre del biólogo británico Richard Lydekker. Ella define el límite oriental para la distribución de las especies, separando Australia y Nueva Guinea del resto del archipiélago malayo. Cada una de estas líneas funciona como una poderosa frontera ecológica. Algunos animales ni siquiera intentan cruzarlas, mientras que otros que lo hacen no logran sobrevivir en el nuevo ambiente. Las aves consiguen atravesar barreras invisibles por el aire, pero ¿qué encontrarían al otro lado, en un ambiente completamente desconocido? Así sucede también con los animales. Pero, ¿y las plantas? ¿Tienen ellas también preferencias de hábitat o logran cruzar estas fronteras sin problemas? La verdad es que no es tan sencillo. Las plantas tienen una ventaja sobre los animales. Semillas y esporas pueden ser transportadas por el viento o por las corrientes oceánicas, lo que facilita el cruce de fronteras naturales. Aún así, barreras como la línea de Wallace siguen siendo obstáculos importantes que limitan la expansión de las plantas. Un ejemplo curioso es el eucalipto. La mayoría de las especies se encuentra exclusivamente en el lado australiano de la línea de Wallace, y solamente el eucalipto arcoíris consiguió llegar a la isla filipina de Mindoro, más allá de esta frontera. ¿Percibes el patrón? Cuanto más simple es el organismo, más fácil le resulta atravesar la línea de Wallace. Para los microorganismos, por ejemplo, no hay grandes desafíos. Pero algo extraordinario ocurrió en el pasado remoto. Uno de los seres vivos más complejos de la Tierra consiguió cruzar esa línea, y no a pesar de su complejidad, sino precisamente gracias a ella. ¿Adivinas quién fue? Exacto, un ser humano ancestral. En el siglo XXI, científicos descubrieron que los denisovanos, parientes extintos de los humanos modernos, fueron capaces de atravesar la barrera marítima. Análisis genéticos de poblaciones modernas de Papúa Nueva Guinea y de Australia revelaron altos porcentajes de ADN denisovano, lo que indica que este antiguo grupo humano no solo cruzó la línea de Wallace, sino que también llegó a migrar de vuelta hacia el oeste en pequeña escala. Claro que aquel viaje no fue nada fácil. En esa época, el nivel del mar en la región de la línea de Wallace era más bajo, pero las corrientes marinas eran tan fuertes que cualquier travesía sería extremadamente desafiante. ¿Cómo lo habrán logrado? A diferencia de otros animales, los denisovanos contaban con una ventaja decisiva. ¿Sabes cuál era? Exactamente, herramientas. Ellos podían construir embarcaciones rudimentarias que les permitieron cruzar la barrera. De esta manera, los denisovanos atravesaron la línea de Wallace y llegaron a regiones al este, en el área malaya, y luego desaparecieron. De repente, las evidencias arqueológicas sobre ellos desaparecieron. Los estudios genéticos revelan que el ADN denisovano solo se encuentra entre las poblaciones indígenas al este de la línea de Wallace, como en Australia y Nueva Guinea, y está prácticamente ausente entre los pueblos de Asia continental, a pesar de que los fósiles originales de los denisovanos fueron localizados en Siberia. ¿Cómo ocurrió esto?
Algunos científicos creen que solamente un pequeño grupo de denisovanos logró realizar la travesía. Se establecieron en la región australiana, donde encontraron a los ancestros de los humanos modernos. Y estos, a su vez, se extendieron por Australia y las islas vecinas. Así, el ADN denisovano permaneció restringido al lado oriental de la línea de Wallace. Sin embargo, el tema sigue generando debates encendidos. Hasta el día de hoy, no hay evidencias arqueológicas de denisovanos en Oceanía. Hay quienes sostienen que sí tuvieron una presencia genética significativa en Asia, pero que luego fueron reemplazados por migraciones sucesivas de Homo sapiens. Por lo tanto, aún no hay consenso científico, y quizás sea necesario un nuevo Alfred Wallace para finalmente resolver este enigma. La línea de Wallace nos muestra que, incluso en un mundo aparentemente sin barreras físicas, la naturaleza levanta fronteras invisibles que desafían la lógica y la evolución. Esta línea, más que una simple división geográfica, es un recordatorio poderoso de cómo el pasado ha moldeado el presente y de cómo la historia de la vida en la Tierra es una historia de aislamiento, adaptación y superación de obstáculos. Mientras que la mayoría de los animales respeta ese muro invisible, nuestros antepasados desafiaron lo imposible, demostrando que la curiosidad, la inteligencia y el coraje humanos son capaces de cruzar incluso las fronteras más intransitables. Quizás sea esa misma osadía la que nos impulse a explorar otros misterios que aún nos esperan, ocultos en los rincones más remotos de nuestro planeta. ¿Y tú? ¿Estás listo para continuar este viaje? Gracias por acompañarnos hasta aquí. YouTube ya te ha recomendado 2 videos increíbles para que sigas explorando los mayores misterios de la naturaleza. Haz clic y descúbrelos.